¿Por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni tejen, pero créanme que ni Salomón, con todo su lujo, se puso traje tan lindo. Y Dios viste así a la flor del campo, que hoy está y mañana se echará al fuego. ¿No hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué, pues, tantas preocupaciones? ¿Qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se preocupan por esas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y esas cosas vendrán por añadidura. Estamos hablando de la fe práctica en la divina providencia, es decir, estamos tratando de comprender, de profundizar, de adentrarnos en un misterio, el misterio de que Dios, el Dios eterno e infinito e invisible, el Dios que está en el más allá, está también presente y actuando en este mundo. Es decir, el Dios trascendente al mismo tiempo es el Dios inmanente, presente y actuante en la historia. Es el Señor de la historia. Jesucristo es origen, está en el origen, es el eje y fin de toda historia humana. Y no queremos solamente teorizar sobre estas cosas, sino quisiéramos despertar en nosotros el anhelo de vivir de esta manera, de encontrarnos, o si nos hemos alejado, de reencontrarnos con ese Dios de nuestra vida, ese Dios de nuestra historia, ese Dios que en lo más profundo es Padre, un Padre que nos ama, un Padre que nos conoce, un Padre providente, un Padre que tiene cuidado de nosotros, aunque muchas veces no lo entendamos, aunque no lo sintamos, aunque parezca que se ha olvidado de nosotros, un Padre que está siempre ahí. Y un camino para esto es acercarnos y conocer modelos que han vivido de esta manera y en lo posible en nuestro tiempo. Yo quisiera por eso esta tarde compartir con ustedes algo de mi experiencia con un gran sacerdote que conocí, fundador de mi comunidad. Me refiero al padre José Kentenich, nacido en Alemania en 1985 y que muriera también en Alemania en 1968. Ordenado sacerdote a los 25 años, en el año 1910, ejerció su ministerio sacerdotal cerca de 60 años, 1910 a 1968, prácticamente cerca de 1970. ¿Qué fue lo original, lo específico de la misión de este sacerdote? El padre José Kentenich dice que desde la infancia tuvo una intuición, tuvo un impulso a educar, a formar un hombre nuevo en una nueva comunidad para los nuevos tiempos del mundo y de la Iglesia. Eso fue su gran meta y este fin, esta idea directriz, la fue logrando, fue realizándola paso a paso a lo largo de casi 60 años de ministerio sacerdotal en base a dos fuerzas propulsoras, a dos fuerzas fundamentales. La alianza de amor, una alianza de amor vivida día a día con la Santísima Virgen, guiado por la fe práctica en la divina providencia. El padre José Kentenich funda en octubre de 1914, funda un movimiento apostólico a partir de una alianza de amor que sella con la Santísima Virgen, pidiéndole una gracia, si así correspondía a los planes de Dios, que una antigua capillita abandonada
en un valle de Alemania, cerca del Rin, en el valle de Schönstatt, cerca de Koblenz, de la ciudad de Koblenz, funda un movimiento mariano que hoy se ha extendido en más de 40 naciones del mundo, y esa antigua capillita que estaba abandonada, hoy día es un santuario mariano reconocido por la Iglesia y que a su vez se ha multiplicado a lo ancho y a lo largo del mundo en más de 100 santuarios filiales. Asimismo, a lo largo de su actividad sacerdotal, de su ministerio sacerdotal, el padre Kentenich fundó diversas comunidades de varones, de mujeres, de personas consagradas y de laicos. Y toda esta inmensa obra apostólica la fue realizando paso a paso, guiado en la fuerza de una alianza de amor con la Santísima Virgen, pero guiado por la fe práctica en la divina providencia, que a su vez para él fue uno de los mensajes, fue y es uno de los mensajes centrales que la Santísima Virgen quiere dar a conocer a la Iglesia y al mundo desde sus santuarios de Schönstatt. Por eso, en dos momentos de su vida yo quisiera como repasar el video de su vida y ver cómo surge el santuario, cómo se transforma, cómo él captó el plan de Dios. Cuando uno habla de un santuario, la gente lo primero que piensa es, se apareció la Virgen, hubo un milagro. Entonces la respuesta, en este caso, no hubo una aparición o un milagro de la Virgen. Al comienzo, como fundamento de este santuario, está una alianza de amor, una consagración que el padre Kentenich, entonces joven sacerdote de 29 años, sella con la Santísima Virgen, pidiéndole la gracia, si así correspondía a los planes de Dios, que esa antigua capillita que había estado abandonada por un tiempo, que había sido capilla de un cementerio siglos atrás, llegara a convertirse en un lugar de gracias, donde la Virgen se estableciera y desde allí derramara sus gracias e impulsara para ese lugar y para mucho más allá un gran movimiento de educación y educadores, una gran corriente de gracias y de vida. ¿Cómo llegó a esto? El padre Kentenich llegó por la vía de la fe sencilla en la providencia. En 1912 fue nombrado director espiritual del seminario menor de los que los padres palotinos habían establecido ahí en el valle de Schönstatt, y ya se propuso, al asumir esa tarea, tenía entonces 27 años, les propuso un programa a los jóvenes, que eran jóvenes adolescentes de un seminario menor, 13, 14, 15, 16 años, les propone el siguiente programa. Bajo el amparo de María queremos educarnos para llegar a ser personalidades fuertes, libres y sacerdotales. Y fue trabajando con ellos esos 2 años. Esto era una novedad muy grande, ya que pedagógicamente, en el campo pedagógico no era moneda corriente educar para la libertad. En ese momento tenemos que ubicarnos en la Alemania central, en 1912, comienzo de este siglo, existía una pedagogía de reglamento, de disposiciones, de órdenes, no era nada común, era una cosa sumamente novedosa, en parte hasta, entre comillas, revolucionaria, que alguien se propusiera educar en la libertad. Las cosas se van desarrollando. En 1914, en abril de 1914, el padre Kentenich funda una congregación mariana allí y los jóvenes empiezan a buscar un lugar donde reunirse y descubren que ahí abajo en el valle había una capillita que estaba abandonada porque se guardaban ahí las herramientas del jardín con que hacían los trabajos, y van madurando la idea, los jóvenes comienzan a usar ese lugar para reunirse y se van de vacaciones. Es el verano que empieza en junio, julio del año 14. La situación europea era muy seria, ya que en agosto de ese año, de 1914, estalla la Primera Guerra Mundial,
cuando los jóvenes vuelven de vacaciones y comienza el periodo lectivo en octubre, el padre Kentenich les propone, les da una charla, una plática que después se conoce como documento de fundación, y ahí les hace una propuesta que, para entenderla, ahí les propone, en síntesis, otro programa: acelerar el desarrollo de su propia santificación personal y transformar de esa manera esa capillita en un lugar de peregrinación. ¿Cómo llegó él a esta propuesta? Venía madurando, por una parte, él como educador, como director espiritual de esos jóvenes, ante la inminencia y después el hecho del estallido de la guerra, sabía que estos jóvenes iban a ser llamados posiblemente al frente, iban a estar en situaciones muy peligrosas, dramáticas, como es la guerra. Y por lo tanto, dándose cuenta de que él no iba a poder estar cerca de ellos, junto a ellos, para protegerlos de los muchos peligros de una guerra, no solamente físicos sino morales, él captó, se dio cuenta de que lo mejor que podía hacer por ellos era confiárselos a la Virgen María, es decir, cultivar, desarrollar en ellos un profundo amor a María. Eso por un lado. Y por el otro, el 18 de julio de ese año, de 1914, él recibe una revista donde se narra cómo había surgido el santuario de Pompeya en Italia. Y para el padre Kentenich cada acontecimiento era, él meditaba, él trabajaba. ¿Qué me quiere decir Dios con esto? La guerra, la necesidad de educar a esos jóvenes, llevarlos profundamente a María, y por otra parte, esta noticia de un santuario, cómo había surgido el santuario de Pompeya en Italia. Madura eso durante los meses del verano, y el 18, 3 meses después, julio, agosto, septiembre, octubre, el 18 de octubre, les propone un plan audaz. Y el plan consistía en esto: por su trabajo serio en la santificación, el crecimiento, la aceleración del desarrollo de su santificación personal, lograr que la Santísima Virgen se estableciera en ese lugarcito, en esa capillita abandonada, y transformara ese lugar donde se guardaban las herramientas de la huerta, las herramientas de trabajo, en un lugar de gracia y de peregrinación. Eso es lo que él les propone, es en esa plática el 18 de octubre de 1914. Y les dice: pienso que la Santísima Virgen nos está diciendo en este momento, por boca del Arcángel San Miguel: no se preocupen por la realización de sus deseos, yo amo a los que me aman, demuéstrenme primero con hechos que me aman. Y varios de esos jóvenes tomaron en serio este programa, este plan audaz, y uno de ellos entregó su vida a la Santísima Virgen, se llamaba José Englen, y este joven, que muere en octubre de 1918 en un campo de batalla en Cambrai, en Francia, tiene actualmente abierto su proceso de beatificación. De esa manera vemos cómo, por circunstancias ordinarias, o leyendo, tratando de captar a través de los signos de la providencia el plan de Dios, el padre Kentenich llega a la hora de fundación de ese santuario. Así surgió lo que hoy es un santuario mariano muy importante, aprobado por la Iglesia, y que no solamente ha quedado en un santuario, sino que se ha multiplicado en el mundo, en muchas naciones y en diversos continentes, en más de 100 santuarios filiales. Aquí tenemos un hombre que, con una extraordinaria sensibilidad y una gran audacia propia de un hijo de Dios, detecta y capta un plan de la providencia. Otro momento cumbre en la vida de él que quisiera recordar es su experiencia en el campo de concentración de Dachau. Cuando los jóvenes vuelven de la guerra, comienza a crecer
una vida en torno a esa capillita de San Miguel y atrae cada vez más a jóvenes, después atrae a seminaristas. En 1920 llegan las primeras mujeres y va surgiendo toda una vida cultivada, permanentemente cuidada por el padre Kentenich, y así ese lugar llega a convertirse en un centro espiritual, en un centro de atracción y de irradiación muy grande para toda Alemania. En la década de fines del 20 y sobre todo en toda la década del 30, el padre Kentenich llega a ser uno de los grandes predicadores y uno de los grandes sacerdotes dedicados a la formación del clero en Alemania. Creo que sus retiros espirituales sacerdotes tenían una media de 100 sacerdotes y por lo menos había un retiro todos los meses. Así llegamos a otro momento crucial en su vida, que es cuando, por la persecución del nacionalsocialismo a la Iglesia, el padre Kentenich es tomado prisionero en septiembre de 1941 y dejado en una cárcel en Coblenza. La familia de Schoenstatt, que él había fundado, se preocupa de él y consigue que un médico esté dispuesto a firmar su incapacidad para ir al campo de concentración, siempre y cuando el padre Kentenich firmara también que se sentía mal. Y para el padre Kentenich viene la gran pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Quiere que yo use este camino o quiere que mi libertad sea conseguida no por esa vía, sino por la entrega heroica mía, que yo vaya al campo libremente, al campo de concentración, y que mis hijos e hijas espirituales con una entrega heroica conquisten también mi libertad, que yo me juegue por ellos y ellos se jueguen por mí? Esta fue una decisión muy difícil, porque ir al campo de concentración prácticamente equivalía a una muerte segura o casi segura, y el padre Kentenich, mucho más que su vida personal, a él le preocupaba la fundación que Dios le había encomendado. Ya había un par de cientos de personas que lo seguían. Él ya había fundado en 1926 el Instituto de las Hermanas de María de Schoenstatt, y fue una decisión sumamente difícil. En el 20 de enero de 1942, después de celebrar misa en la cárcel, clandestinamente en la cárcel de Coblenza, él toma la decisión: creo que Dios me pide que no firme ese papel, que el médico estaría dispuesto a convalidar con su firma, que mi camino sea ir al campo de concentración de Dachau. Y de esa manera promueva, estimule una gran respuesta de heroísmo, de crecimiento espiritual o de aceleración del crecimiento espiritual en sus hijos e hijas espirituales. Y así fue. En un primer momento no fue ni comprendido por sus colaboradores más cercanos, que no entendían su proceder. Después fueron aceptándolo, y el padre Kentenich fue llevado en marzo de 1942 al campo de concentración de Dachau, en el sur de Alemania, de donde salió el 6 de abril de salió libre el 6 de abril de 1945. Nuevamente, él no recibió ninguna visión, no recibió un sueño, tuvo que luchar y encontrar el plan de Dios en base a la fe sencilla en la providencia. Y esa entrega heroica de él produjo enormes frutos. En su fundación salió él incólume, salió íntegro de ese llamado infierno de Dachau. Se produjo en su familia un enorme crecimiento interior y además, entre otras cosas, una expansión internacional, porque en el mismo campo de concentración él fundó la Internacional del Movimiento. Aquí tenemos otro momento cumbre en su vida, donde él busca, detecta, encuentra los caminos de Dios, no por algo extraordinario, sino por la vía sencilla y heroica de la fe en la providencia. Yo quisiera entonces sintetizar ciertos principios fundamentales que él nos dejó en relación a cómo encontrar los caminos de Dios. Primero, no debiéramos orientarnos en primer lugar
buscando manifestaciones extraordinarias de Dios, sino educarnos a encontrar el plan de Dios para nuestra vida por los caminos ordinarios de la gracia. Hoy día que hay tantas cosas, mensajes, cosas extraordinarias, es sano tener presente y recordar que la fuente ordinaria de conocimiento del plan de Dios para un cristiano, para un católico, es la fe sencilla en la providencia, que se nos manifiesta por la palabra de Dios, por el magisterio de la Iglesia, por los signos del tiempo, por las inspiraciones del alma, por el orden de ser. Las cosas extraordinarias o las manifestaciones extraordinarias deben servirnos o debemos buscar en ellas, son como una fuente de confirmación de lo que nosotros descubrimos normalmente por la fe sencilla en la providencia. Una segunda enseñanza del Padre Kentenich, una ley en el reino de Dios, que él formula así: Madre, nada sin ti, nada sin nosotros. Todo lo que él hizo, toda su obra, toda su inmensa labor apostólica, él se la atribuye a la Virgen. Madre, nada sin ti. Él no quiso hacer nada sin ella, absolutamente nada, ya que se había entregado totalmente a ella con todo lo que tenía y poseía. Se consideraba un instrumento en las manos de la Santísima Virgen. Madre, nada sin ti, pero también nada sin nosotros. Es decir, la Virgen requiere también, Dios requiere de nosotros que colaboremos con sus planes, que nos entreguemos a sus caminos, que pongamos todo lo nuestro. Nada ocurre en el reino de Dios normalmente sin nosotros. Es una conjunción de la acción de María, y cuando decimos María estamos diciendo María y Jesús y la Santísima Trinidad. Nada sin ellos, nada sin ella, nada sin nosotros. Una tercera enseñanza de él: debemos arriesgar, caminar por estos caminos de la providencia, detectar en el plan de Dios, entrar en ese plan y luchar por realizarlo supone normalmente asumir riesgos. Nunca existe total claridad. Y por eso debemos arriesgar, cuando Dios nos lo pide o nos lo pida, el salto de la fe. Él muchas veces a lo largo de su vida arriesgó, como hemos visto ya, y en muchas otras ocasiones más, ese salto de la fe. A veces con un mínimo de seguridad humana, con un mínimo, así, eran pequeñitas señales, pero el entrar en ese camino, el arriesgar, dar un paso sin saber exactamente cómo seguía después. Él hablaba de la ley de la puerta abierta, expresión que toma del apóstol San Pablo, cuando en sus cartas o en los Hechos Apóstoles nos dice que, por ejemplo, que una puerta amplia se le había abierto en el Asia. La ley de la puerta abierta, que muchas veces no era totalmente abierta la puerta, sino a veces apenas una rendija. Y uno no veía qué había después de esa rendija. Y ahí está el valor de arriesgarse, el valor de entrar sin saber cómo sigue después, cómo siguen los caminos de Dios. Y eso fue una actitud permanente en su vida. Otra enseñanza que él formulaba en una expresión, digo las palabras en latín, después las traduzco, mater perfectam habebit curam, que significa la madre cuidará perfectamente. Supuesto que ponemos de nuestra parte lo que nos corresponde, todo lo que podemos poner, podemos y debemos tener la confianza de que la Santísima Virgen cuida de nuestros pasos, cuida de nuestra vida. Ella nos guía, ella cuidará. Mater perfectam habebit curam.
ella cuidó, ella cuidará. Eso nos permite vivir en la inseguridad humana y sin embargo tener una gran confianza en los caminos que Dios nos va marcando. Muchas veces no sabremos cómo siguen las cosas, no sabremos, muchas veces diremos de dónde vamos a sacar fuerza, cómo se va a lograr esto. Mater perfectam habebit curam, la madre cuidará perfectamente. Por eso hay una pequeña oración de las muchas que él compuso en el campo de concentración que es como sintetiza su espíritu. Y esta oración de confianza le dice así a la Virgen: en tu poder y en tu bondad fundo mi vida, en ellos espero confiando como niño. Madre admirable, en ti y en tu Hijo, en toda circunstancia creo y confío ciegamente. Y esta oración la escribió, o quizá la dictó, no alguien en su casa, tranquilo, sentado así en un sofá, sino es la oración compuesta por un prisionero en situaciones límites durante una guerra mundial en un campo de concentración. En tu poder y en tu bondad fundo mi vida, no en el poder de Él, no en la bondad de Él, en el poder y la bondad de la Santísima Virgen, que son inmensos. Uno podría decir, María no solamente es buena y poderosa, uno podría decir literalmente, María es una persona buenísima y una persona poderosísima. En tu poder y en tu bondad fundo mi vida. En ellos espero confiando como niño. El más fuerte es aquel que más confianza tiene en la sabiduría, el amor y el poder del Padre Dios. En ellos espero confiando como niño. Hay que ser pequeño para descubrir estas cosas. Jesús lo dice: te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y se las has revelado a los pequeños. Ante Dios debemos ser pequeños, debemos asumir nuestra realidad. Somos pequeños. En ellos espero confiando como niño. Madre admirable, en ti y en tu Hijo, en toda circunstancia creo y confío ciegamente. María indisolublemente unida a Cristo, Madre admirable en ti y en tu Hijo, en toda circunstancia, en las buenas y en las malas, cuando entiendo, cuando no entiendo, cuando siento, cuando no lo siento. Madre admirable en ti y en tu Hijo, en toda circunstancia, creo y confío ciegamente. Aunque no vea, aunque no entienda, creo y confío ciegamente. Un héroe, un apóstol de la fe práctica en la divina providencia.